Señoras y señores, buenas noches. Como siempre, bienvenidos aquí a Costa del Sol Televisión, para como cada semana, en cada jornada habitual ya conocida por ustedes en nuestra programación, ofrecerles el programa El Turismo, Nuestra Industria. Pues sí, seguimos apostando por el turismo, no nos cabe otra, y máxime cuando se auguran, bueno, esperemos que tiempos mejores, no solo a nivel meteorológico, porque ya habita entre nosotros la primavera, y con la primavera, además de que la sangre se altera, viene la Semana Santa y está cerquita el buen tiempo y con ello el verano, sino que por otra parte, hablando de nuevas expectativas, ojalá que el tema de la pandemia, ya lo sabemos, parece que ya va a quedar todo en, bueno, pues en patologías relacionadas con la gripe. No va a hacer falta que gente menor de 60 años que sea pues contaminada por el COVID-19 tenga que pedirse la baja o hacer cuarentena, eso por un lado, con lo cual puede normalizar un poco la vida, pero luego pendientes seguimos de los acontecimientos internacionales y nacionales. Nacionales en cuanto a la crisis económica y a los conflictos que se derivan de, bueno, pues de la tarea económica de este país, llámese transporte y otras cuestiones relacionadas con las materias de productos de la alimentación o materias primas, sino que luego, si miramos al mundo internacional, seguimos con las incidencias relacionadas con la invasión de Rusia en Ucrania. Por tanto, con este panorama, pues no cabe otra que seguir mirando al horizonte y buscar pues ese punto de luz que pueda dar con la tranquilidad y con las condiciones adecuadas para que el turismo siga siendo nuestra primera industria. Y cuando hablamos de turismo, pues miren, hay que hablar desde hace ya veintitantos años, cerca de 30, de la formación turística, de una facultad que desde hace ese tiempo en la Universidad de Málaga pues va generando talento en distintas promociones y que cada vez pone un plus para que los profesionales en la gestión turística estén más acorde a la competencia de los tiempos ante un sector tan sumamente importante. Así pues, hoy programa monográfico para, desde la óptica de la Facultad de Turismo, con dos representantes que aquí tenemos, analizar un poquito el panorama del momento actual, también por otra parte ver expectativas en cuanto a lo que se cierne en torno a Málaga, a la Costa del Sol y a otras situaciones que se generan con eventos que pueden tener importancia en un futuro más o menos inmediato. Y luego, no cabe duda, también repasaremos la actualidad de esta facultad, porque no cabe duda, cada vez va generando más acontecimientos y más expectativas formativas en pro de los profesionales. Dicho esto, pues les presento a nuestros invitados. Uno de ellos repite y la otra se estrena con nosotros. Los dos son vicedecanos. Por un lado, Antonio Peláez Verdet, que es vicedecano de Relaciones Internacionales. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por compartir nuevamente este plató y este programa. Gracias a vosotros. Y junto con Antonio, pues viene Pepi García Mestanza, vecina de Fuengirola, por cierto, y al mismo tiempo vicedecana de Prácticas y Cooperación Empresarial de la Facultad de Turismo. Pepi, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Y por la verdad, es un placer por estar aquí, sí. Igualmente, Pepi. Hablando de turismo. Bueno, pues, ante el panorama que yo he hecho en mi introducción, para ir haciendo un poco boca sobre lo que tenemos por delante, una hora de tertulia, de análisis, de reflexión, de conocimiento turístico. Antonio y Pepi, ¿cómo encajamos hoy ante estos tiempos tan convulsos, donde no salimos de una y parece que nos metemos en otra? ¿Cómo encajamos la palabra turismo vista desde una facultad y de vuestra cualidad de profesores universitarios? Pues la encajamos a través, no puede ser de otra manera, a través de la formación y a través de la ayuda al sector desde lo que se puede hacer en la facultad. Nosotros no solamente nos dedicamos a la formación de los alumnos que estarán dentro de 3, 4 años en el sector trabajando, sino también al reciclaje de los profesionales e incluso por medio de la transferencia de conocimiento y de una cierta acción de difusión del conocimiento a la ayuda de las empresas que tienen problemas y que a lo mejor pues encuentran en la universidad también una forma de encontrar soluciones, de encontrar orientación en ese sentido. Tenemos que encajarlo por ahí. Hacía la pregunta, Pepi, porque claro, ante un sector turístico que no se encuentra al 100% de revoluciones en cuanto a su productividad, en cuanto a su afán de servicio, cuando vemos que la maquinaria
tiene muchos contratiempos, no por ella misma, sino por Sobrevenida, las sí. cuestiones geopolíticas, económicas, hasta meteorológicas por la sequía, vete a saber. Bueno, ¿cómo desde la facultad afrontáis esta situación en un sector ahora mismo que se encuentra pues a mitad de revolución? Más que a mitad, yo soy muy positiva en el sentido de que las cifras lo cantan y el sector está ahí. Yo traía unas notas de Frontur y de Gatur, en el que nos muestra que estos 2 meses se ha recuperado un 60% el turismo con respecto a 2020. Entonces, hablar de una recuperación en 2 meses de un 60%, cuando todavía estamos en pandemia, donde el gasto del turista no ha llegado al 60%, sino que está por el 63% respecto a 2020, eso significa que los datos son muy positivos. Y además, con destinos que nos daba pavor hace poco, como por ejemplo el Reino Unido, nuestro principal cliente, seguido de Francia y Alemania. Y destinos como Canarias, Cataluña y Andalucía están recuperando rapidísimamente. Es cierto que la guerra de Ucrania supone un contratiempo y nadie sabe cómo va a escapar. Pero tú mismo lo comentabas anteriormente en nuestro inicio, que decía, lo bueno que tiene es que nos pilla lejos. Sí, es cierto que las consecuencias las estamos viendo ya. El turismo ruso ha dejado de venir. Especialmente se quedan afectados destinos como puede ser Cataluña o partes de Marbella, ¿no? Pero la recuperación está ahí. Nosotros somos un sector muy activo y vamos a adaptarnos rápidamente. El turismo no es una cosa que haya venido circunstancialmente, es una cosa que ha venido para quedarse. Nosotros consideramos que el turismo es una necesidad primaria, aunque parezca que no, pero necesitamos divertirnos y cambiar de aire. Lógico, es ley de vida y es ley necesidad. de vida. Y yo creo que las perspectivas son positivas. Y no solo yo, sino la inversión está ahí. Y ya hablaremos de cómo se está recuperando. Sí, porque el tema viene a cuento de... no sé si las situaciones, los acontecimientos actuales pueden estar generando ciertos cambios de modelos turísticos, no solamente en cuanto a los emisores, sino también a los receptores, a los que recibimos como a los que vamos, ¿no? Y yo no sé si desde la óptica de una facultad de turismo como la nuestra se puede ver en ese tubo de ensayo o en esas investigaciones o en esas proposiciones en base a la experiencia acumulada, que yo no sé si existen experiencias tan intensas como la que estamos viviendo ahora, y esto hace de que estemos en un momento único y la facultad pueda estar analizando, reflexionando y estudiando, pues, qué posibles cambios de comportamiento, de modelo, pueda existir ante esa recuperación turística. La recuperación turística es evidente y hay una serie de pinceladas que nos van marcando el camino. Hay una recuperación del turismo internacional, es obvio, Sí. porque las cifras están ahí. El hecho de restringir, reducir las restricciones de movilidad, la expansión de la vacuna, todo eso está haciendo que la gente empiece a coger confianza y a poder viajar, ¿no? Y ya he dicho antes, un 60% ya lo hemos recuperado y yo creo que va a seguir. Pero aparte de eso hay otro tipo de factores, como por ejemplo los tipos de turistas. Nos enfrentamos a 2 tipos de turistas. Está el turista que es más conservador, más temeroso, pero luego está el turista que es más positivo y que ve siempre la botella medio llena. Sí, como y todo. están generando lo que nosotros decimos el efecto champán. Claro. Y ahí está. Y el efecto champán está ahí. Y lo que el Omicron nos decían que iba a causar, pues la verdad es que estamos recuperando, Pero y claro, muy rápidamente. Pero ante esos 2 perfiles de turistas, como bien clasificas, nos encontramos con el más temeroso. El que es más optimista, ese va a seguir con los modelos y las pautas quizás convencionales de toda la vida, ¿eh? Pues a lo mejor no va a tener problema de ir a sitios de más o menos masificación, a lo mejor no va a tener problema en cuanto a, bueno, pues mantener unos hábitos de higiene X, pero sin embargo, el más temeroso, el más prudente, por llamarlo así, ha tomado nota y sabe que a lo mejor ir
a un restaurante, si no estás en una buena terraza aireada, no se va a meter dentro y el restaurante tendrá que hacer las modificaciones adecuadas para que tenga los dos tipos de clientes. ¿Y qué decir de un hotel? Que a lo mejor requiera más ascensores, porque ya ir 3 en un ascensor, eso es una multitud. Y tendremos que ver las colas, y tendremos que ver los catering, tendremos que ver las recepciones, tenemos que ver si se van a mantener las distancias o no, físicas o no físicas, en cuanto al tratamiento de los turistas. No sé cómo eso se puede ir poco a poco contemplando ante la incertidumbre que sigue todavía habitando entre nosotros. Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos claro es que frente a la gran hecatombe que parecía que iba a haber después de la pandemia, bueno, la recuperación, como dice Pepe, claro, es muy rápida, está siendo muy, muy rápida. Se ha frenado un poquito con el tema de la invasión de Ucrania, pero sí es cierto que, a fin de cuentas, el turismo ruso y ucraniano es un 3% del turismo mundial. Es decir, no estamos hablando tampoco de una cantidad muy apreciable sobre lo que es los flujos turísticos internacionales. Pero más que nada no es por el tema del mercado turístico, sino por las consecuencias indirectas que un conflicto bélico pueda conllevar, no solo ya para el sector turístico, sino para la vida misma. Hablamos de Ucrania, el granero del mundo, o hablamos de Rusia, el máximo exportador del mundo de gas, y claro, todo eso no solamente va a afectar al turismo, va a afectar a la economía al día a día. Entera. Va a afectar a toda la economía. Claro. Está claro. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tendremos que hacer ajustes en los mercados. Los mercados se ajustan, tienen capacidad de ajuste, y las empresas, antes que perecer, van a modificarse, van a introducir alteraciones en su modelo de negocio para poder hacer frente o bien a costes más altos, en la medida en que también se les sigue ayudando, o en cuanto a nuevas demandas que puedan aparecer. Lo que nosotros desde la facultad, yo creo que estamos todos de acuerdo, que podemos ir comprobando día a día, es que el turismo no es el sector miedoso que parecía que a priori que iba a ser. Se recupera bien, si le das un estímulo más o menos convincente, los turistas acuden otra vez, y la proporción de turistas, entre comillas, miedosos que mencionábamos, tampoco está siendo tan grande como nos temíamos. La gente quiere salir de vacaciones, necesita salir por ahí y hacer gasto. En temporadas malas, es cierto que nos refugiamos en el turismo nacional. El internacional se perturba mucho, hay muchas variaciones, pero se recupera también muy, muy rápido, y el turismo nacional siempre queda pero ahí. No solo que se recupera, es que está mejorándose. Es que los 2 últimos meses la estancia media es de 9 días y pico, frente a los 8 de 2000. Estamos prolongando, estamos yendo a un turismo más de lujo. Estamos con la gran problemática de la sostenibilidad, del cambio climático y todo eso, estamos yendo a nuestro destino, que es Maduro, está yendo a un turismo más sostenible, pero a un cliente premium, en los que la sostenibilidad es importante, claro, pero la empresa tiene que jugar o conjugar la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica, pero centrándose en productos de gran valor. Y el turismo ha demostrado que tiene suficiente fuelle o adaptabilidad a un contexto tan turbulento como en el que estamos. Hay muchos peligros, claro, y habrá que corregirlos. Yo lo digo por la parte que me toca, por la fuga del talento que se le está yendo al turista, al sector turístico. Ahí sí que le veo yo un problema, y en el que habría que trabajar mucho de cara al futuro, porque somos un turismo maduro, y el mercado maduro necesita continuamente estar regenerándose, y para eso requiere gente que esté muy bien preparada. Claro. A lo mejor algunos de nuestros telespectadores pueden estar preguntándose, muy bien, pero estos señores no son profesionales. No son profesionales del sector turístico desde un punto de vista empresarial, o desde un punto de vista de la gestión. Son profesionales desde el punto de vista de la formación y de la investigación. Y cuando hablamos de una facultad, hablamos de formar, pero también de investigar. Y en el caso del turismo, yo creo que ahora el escenario se presta a más investigación que nunca, por esa incertidumbre que tenemos de aquí a esa recuperación. Para explicarle a nuestros telespectadores qué papel puede hacer una facultad en difíciles tiempos como los que nos encontramos, no solo en cuanto a la formación, sino en cuanto a la investigación. Puede motivarse, puede aventurarse de que también hay que dar giros
a los planes formativos y de investigación que la facultad como la de turismo pueda ejecutar de cara a adaptarse más a los tiempos? Yo subrayaría ahí dos facetas. Podemos trabajar en dos escenarios. Primero, el escenario de absorber conocimientos ya de los profesionales para incorporarlo en la currícula de los estudiantes. Fundamental. Fundamental. Claro. Es decir, necesitamos que los profesionales vengan a contar sus experiencias, que vengan a contar sus problemas, que propongan a los estudiantes retos, que haya una colaboración ahí mutua, porque eso enriquece muchísimo y ahí seguimos el camino. Yo creo que de las mejores universidades del mundo no hay que tener miedo a dejar entrar a los profesionales en la universidad, que son al final los que enriquecen. Bueno, en el caso concreto de Pepi, cooperación empresarial. Cooperación empresarial y los másteres nuestros. Además. Ahí están los másteres propios. Pero yo quiero apostar también por los másteres oficiales. Lo digo porque yo codirijo uno oficial y uno propio, ¿no? Y en los dos encuentras elementos que van a enriquecer al sector turístico. Porque el máster de turismo electrónico, por ejemplo, es un máster oficial en el que se trabaja mucho la inteligencia artificial y el tratamiento de datos masivos. El sector turístico tiene una característica y es que es uno de los más tecnificados que hay y de los que más rápidamente se mueve. La capacidad que tienen los jóvenes de ver más allá, de trabajar, de resolver problemas, de interconectar, esos retos lo hacen mejor nuestros alumnos que nosotros y que los profesionales. Y disculparme por los profesionales, es porque yo los veo frescos. Claro. Los veo, la generación del clic, y con un solo clic coge y te hacen el trazado de un viaje con todos los elementos que tú necesitarías 27 horas delante de un ordenador para buscarlo. Qué bueno, qué bueno. Entonces eso es importantísimo porque ahorras costes y mejora la sostenibilidad. Claro, en cuanto al tema empresarial, que la empresa tiene que aportar conocimiento y experiencia al ámbito de la facultad, para que luego la facultad, ¿cuál sería el segundo para escalón? que luego la facultad también pueda abordar una investigación seria o liderar una capacidades de investigación que permitan añadir más conocimiento ya al acervo que tenemos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Esto es una cosa que yo siempre explico. Y yo siempre digo que, por ejemplo, nosotros que somos de ciencias sociales, muchas veces pecamos de que no somos como los médicos, que los médicos se hacen entender muy bien y cuando un médico dice, hace falta hacer esto y esto y esto en base a este diagnóstico, todo el mundo lo entiende y dice, amén. Los científicos sociales tenemos más problemas para decir, esta empresa está enferma de esto y hay que hacer esto y aquello y lo demás para allá. Eso es más... Es más complicado, claro. Porque son análisis muchas veces menos intuitivos, se explican peor, son mucho más farragosos de entender, pero tenemos que vencer esas resistencias porque podemos añadir mucho valor desde el punto de vista empresarial si somos capaces de explicarlo bien. Claro, la pregunta del millón. Si la mesa requiere de apoyos empresariales, además de apoyos universitarios y todo lo que sea sumar de cara a fortalecer y a recuperar el turismo, la respuesta de los empresarios ante este puente o esta mano tendida, ¿cómo es la vinculación Facultad de Turismo, mundo empresarial? Paco, perdóname, pero te tengo que interrumpir. No hay separación entre el mundo empresarial y la Facultad de Turismo. Lo digo porque yo lo vivo. Correcto. Yo cuando llegué a la Facultad de Turismo me di cuenta que la Facultad de Turismo está inmersa en el tejido empresarial. Nosotros estamos con el tejido empresarial, con los trabajadores, haciendo proyectos, colaborando con ellos de la mano. No hay separación. No está el mundo académico y el mundo empresarial. En mi centro, no, desde luego. ¿Y cómo se articula? ¿Cómo se articula? Pues participando en los planes estratégicos de Mija, de Marbella, de Torremolinos, participando en las relaciones entre los empleados y los trabajadores, con comisiones obreras, con UGT, participando en las mesas de turismo, nacionales, regionales y de todo tipo. Qué bueno. Locales, pero si es que estamos ahí, si es que formamos parte de eso. Entonces, yo no veo la separación. Y me costó, porque yo venía del mundo académico, que se dice, claro. Y sí que yo estudié en mis libros, aprendí en mis libros e impartía clases en mis libros. Cuando llegué a la Facultad de Turismo, eso es otro mundo. Claro, digo eso, verá, no digo por solo el caso de turismo, que puede ser la excepción o lo común. Pero sí que hay en otros ámbitos universitarios, y no señalo a nadie, que parece que lo académico, lo docente, está con cierta distancia de la calle y con cierta distancia de la realidad profesional.
Y ante esa posible leyenda o falta de verdad, por eso decía, estamos hablando de una facultad apegada que en su tejido social está integrado por todo el mundo, por todos los que suman en el turismo. Paco, que el jueves, por ejemplo, yo estuve mi hija en una jornada de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Turismo de Tecnología. Es que nosotros no estamos en la facultad, nosotros estamos en la calle. Correcto. Nosotros viene una feria de hostelería y tenemos un stand allí también, o sea, con el resto de los profesionales integrados. Es muy que no habitual. estamos afuera, ni aparte. Lo que no es habitual que haya una facultad en una feria expositiva. Pero debería dejar de ser extraño. Claro, porque claro, por realmente eso, es claro. una oferta más dentro del sector. Y porque la universidad tiene que ser sociedad, y sociedad somos todos. Claro. Es evidente. Bueno, pues en esa integración, ¿cuáles son ahora mismo las inquietudes que percibéis en el sector empresarial para salir de esta? Inquietudes en el sector empresarial para salir de esta. Fundamentalmente yo destacaría un mantenimiento de las capacidades del factor humano, de los trabajadores. Los trabajadores necesitan consolidar su conocimiento e incluso incrementarlo un poco más. Pero eso es una constante siempre en el sector. Y sobre todo mucha vigilancia en los costes y en la facturación. Hace ya mucho tiempo que en la Costa del Sol aprendimos que no se puede competir bajando los precios. Ese es el último recurso. Hay que competir añadiendo valor en los canales de distribución, hay que jugar las variables que sabemos que permiten capturar el valor, el turista, lo que decía Pepi, de alto valor añadido, y que genera menos impacto. De esta manera podemos salir. Claro, difícil planteamiento de mantener, seguramente hay estrategias para ello, pero ante un mundo que se va encareciendo, que todo va al alza, que la precariedad parece hacerse cada vez más hueco, ¿cómo mantenemos unos precios que dignifiquen la calidad? Ante la posibilidad de, si la gente gana menos, ¿no sería bueno cuestionar el nivel de precios? ¿O cómo hacemos para hacer sostenible calidad y precios en base al turismo? Nuestro modelo de negocio Un milagro, vamos. turístico No. es complicado y hay mercado para todo, ¿no? Pero nuestro modelo de negocio turístico, el de la Costa del Sol, se está yendo hacia un cliente de alto poder adquisitivo. Eso es cierto, pero no es malo. No es malo. Claro que no. Es que nos deja más dinero. Entonces no es cuestión de cantidad, es cuestión de que más rentable te sea. Y nosotros somos una industria, la industria tiene que obtener beneficios, tendrá que conjugar con la sostenibilidad, ¿vale? Con el cambio climático, tendrá que ver los costes, tendrá que ver 20.000 cosas. Pero la única forma de que este mercado maduro siga siendo ahí y estando incluso más arriba es dando calidad diferenciada. Por eso decía yo que para mí es tan importante que se trabaje la fuga de talento que se le está produciendo al sector turístico. Porque es un sector que hasta ahora estaba súper formado. Más del 43% tenía un título de segundo, bueno, de máster, para que la gente lo entienda, de máster o doctor. Estamos hablando de más del 40%. Eso, a raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19, la verdad que se está yendo esa fuga de cerebro a otros sectores más atractivos. Claro. Y nuestro sector no está reaccionando suficientemente bien. Y la única posibilidad, como yo lo veo, igual me equivoco, pero la única posibilidad que yo veo es que se potencie ese talento, porque nos va a permitir, pues, vender fragancias que se venden más caras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nosotros tenemos fragancias del turismo, nosotros no somos a granel, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una industria maravillosa, tenemos que seguir ganando dinero. Creo que tiene que cambiar muchas cosas, sí. Tenemos que insistir en ese modelo. Y no nos olvidemos que cuando los costes suben, no suben solamente para los empresarios de la Costa del Sol, los costes suben para todo el mundo. Con lo cual, al final, lo que estás haciendo es mover la coordenada del sitio, el esquema, pero al final te mueves más o menos los mismos márgenes. Ante esas expectativas y esos deseos y esas estrategias, el año que se nos pone por delante es un año ciertamente poco planificable.
como viene siendo habitual en los últimos años. O nos salimos del tiesto o no llegamos a cubrir el tiesto. Todo va a ir en función de tantos factores y variables que están aconteciendo ante una industria tan sensible como es la del turismo. ¿Cómo nos podemos preparar, cómo nos podemos planificar de cara a este año, donde buena prueba puede ser, a lo mejor, la Semana Santa con lo de estándar que tiene la Semana Santa? Pero yo creo que hoy ya casi nada es estándar, porque todo se ve afectado por estas dinámicas que estamos aquí teniendo en cuenta. ¿Cómo planificáis? ¿Cómo se puede planificar un año que está habitando entre nosotros y que a lo mejor de buena a primera pega un giro, o te desborda, o te quedas sin nada? ¿Cuáles serían esos observatorios? Depende y eso lo pregunta el empresario. Sí, claro, pero también depende de qué tipo de empresario seas. No es lo mismo que seas una agencia de viajes que estás tardando mucho en recuperarte. En promedio, todas las agencias de viajes están tardando mucho en recuperar, y encima en abril o en mayo ya tienes que empezar a devolver los créditos del ICO, con lo cual vas hasta al límite. Vas al límite, claro, que un hotel que ha tenido un poco más de margen para recuperarse durante el tiempo. Depende de qué parte del sector seas y en qué momento de la cadena estés, así estarás más o menos de agobiado. Planificarte, ya se empiezan a notar, al menos por lo que yo percibo, ya una visión un poco más a largo plazo, desde hace ya varios años, ya utilizando herramientas que no eran normales de usar hasta ahora. Se ven los slots que las compañías aéreas empiezan a reservar, pero ya no solamente para Semana Santa, sino ya para el verano o para otra temporada siguiente. Ya se empiezan a ver una planificación a mucho más largo plazo, que permite ir anticipando cuándo va a venir las vacas flacas. También, en ese sentido, creo que el sector ha aprendido bastante. No cabe duda que la Semana Santa, por poner algo tan inmediato, el turismo nacional va a estar muy presente, y eso forma parte un poco de una pauta y de algo habitual, pero las incógnitas pueden estar en cuanto a los mercados internacionales, ¿vale? Mercados internacionales donde siempre hemos contado con el británico, y yo no sé si os acordáis cuando el Brexit ya parece que es historia, nadie habla del Brexit, ahora hablamos de otras circunstancias relacionadas con los británicos, o a lo mejor hay que echar mano por proximidad de geografía, que al encarecimiento de la gasolina a lo mejor la gente busque transportes colectivos más económicos o individuales como un coche, y nos venga desde Alemania, porque un avión a lo mejor le sale más o menos barato. Hablemos de turismo internacional. ¿Cómo se aventura estas circunstancias de cara a los mercados tradicionales? ¿Se abren expectativas novedosas con mercados que habían sido abandonados? ¿Podemos recuperar mercados que estaban olvidados, y con este movimiento de totum revolutum esto puede hacer que recuperemos o que vengan de nuevo? ¿Dónde está la competencia? Ahora Marruecos ha abierto la frontera. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Va a ayudar o va a cuestionar nuestra recuperación turística por ser un país donde hay, no sé si calidad, pero desde luego precios van a ser mucho más baratos que en cualquier otro lugar? Y hablando de precios, me hablan que en Canarias están apostando por los mínimos en cuanto a precios. ¿Cómo nos vamos a mover desde la Costa del Sol ante este panorama? Mira, complicado. No es complicado porque aquí no va a sobrevivir el mejor, sino el que mejor se adapte. Y el turismo tiene mucha capacidad de adaptación. De hecho, ya hay muchas fusiones y alianzas, especialmente en las agencias de viajes. Lo digo porque ha comentado el tema de la agencia de viajes. Hay mucha concentración para ganar flexibilidad en estos contextos. El sector turístico va muy rápido y trabaja muy rápido. En plena pandemia, nosotros hemos visto de construir muchísimos hoteles de 5 estrellas en la provincia de Málaga. El caso de Málaga capital es insólito. Entonces, no podemos decir que no se esté recuperando. Los que ven a largo plazo ven que el turismo tiene futuro, porque no solo lo que está pasando es bueno, sino porque las predicciones son buenas y van a mejor. Pero hay que seguir trabajando muchos aspectos que tenemos olvidados, pero que las predicciones son buenas, son innegables. Si no, los inversores
no construirían, no harían, no vendrían, no. Y hemos tenido mucho cambio de propietarios. Pero Pepi, en estás esta hablando temporada. de un punto concreto que nos toca muy directamente, ¿eh? Y que no sé si eso es lo común en otros ámbitos de este país llamado España. Hablamos de Málaga capital. El fenómeno turístico de Málaga capital, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, es un fenómeno único, al menos en los últimos tiempos a nivel nacional. Hay que seguir trabajando. Ahora nos van a venir el campeonato de golf Claro, femenino. por ejemplo. Eso es una ¿Y pasada. qué decir de la exposición internacional del 27, que lo dejaremos ahí caer para tocarlo en nuestra segunda parte del programa? Se nos acumulan los temas, hablamos un poquito y salen Que hay mucho que muchísimo. hablar. Lo dejamos para después de la publicidad, primera parte de nuestro programa, un ratito de pausa y luego continuamos.